El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Ser fuerte en el Señor es sentir que Él es nuestra fuerza y confiar en Él y en sus promesas. Pero miremos el énfasis de la palabra griega fortalecidos. Alguien dirá, otra vez volvió con su griego. La palabra nos planta, nos da la idea, y la palabra fortalecidos viene de la palabra griega coreos o curios. Esta palabra significa que hay una pertenencia de una persona o cosa sobre el cual se tiene poder de decisión. O sea, Dios te dice, eres de los míos, ven, toma de mi fuerza. No toma de tu fuerza, no toma de la fuerza de tu pastor, no toma de la fuerza del líder X, no. Dios te dice, ven a la fuente que soy yo. Mírame a mí. Toma de mí. Yo soy tu Señor. Porque también la palabra curios significa el título dado al Mesías. Y es una palabra que significa supremacía. Según el diccionario Strong, dice que curios es supremacía. Supremo en autoridad, es decir, controlador. Es decir, que es un título de respeto. Un embajador va y representa a un país, no en su nombre, en el nombre de quien le ha investido la autoridad. Y eso es lo que tenemos que entender hoy, que Dios nos ha hecho poseedores de su autoridad. Que Dios ha dispuesto en él el poder que habita en el Cristo, el Mesías, el ungido. Que tú tienes una dependencia de él. Si uno mira al policía, soldado, o a la persona que ejerce la autoridad, puede tener un simple cartón, un carné, ¿sí o no? No necesita más. Y con ese carné somete a cualquier persona que sepa, porque tú no entiendes, tú no dices, a ver, no. Tú sabes que hay una investidura de autoridad. El diablo y todo el mundo sabe que hay una investidura de autoridad. Trata de amillonarnos, trata de poner cosas para que dejemos de predicar. Y yo le decía a mis hijos, y hoy te digo a ti, cuando el agente de policía o del ejército o quien sea se viste, a ti no te importa el nombre. A ti no te importa conocer quién es. A ti te interesa es obedecer, porque de lo contrario, esa autoridad se viene en riste y rastra contra tu vida. No le importa, créame. Así era el apóstol. El apóstol estaba encarcelado. Se cree que el soldado estaba al lado de él, porque él toma esta alegoría y comienza a describir al creyente lo que él tiene en Dios obtenido por Cristo. Es que Cristo, cuando estuvo en la tierra, estuvo sometido a la autoridad del Padre. No ha llegado mi hora. Yo no hago las cosas por mi propia voluntad. Lo que oigo del Padre, eso hago. Él siempre actuó bajo autoridad. Cuando tú actúas o el agente, el policía actúa bajo autoridad, bajo lo que es investido,
Se somete quien sea. No importa. Si no le gusta o si está haciendo algo mal o bien, se somete con una sola palabra. Se somete. Y cuando se metía el soldado, y cuando el apóstol habla de que tenía puesta en su cabeza un casco, era porque no se veía la persona. Solo se veía a quién representa. Lo que Dios te quiere decir es que tú tienes que someterte tanto en Cristo, en el ungido, que tú te vuelvas con Él un solo, pero no de palabra. Porque mire que hasta el diablo usa la palabra para decir, ámame, respeta mi condición de pecado, respeta mi condición de pensamiento. Pero el Señor me ama, sí, Dios te ama, pero no ama tu condición. No la ama, no la puede amar, porque Dios no es mentiroso. Su palabra no puede ser mentira. En Apocalipsis dice que fueron levantados unos que padecieron y que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que tú vienes a Cristo y reconoces tu pecado. Que tú vienes a Cristo y reconoces su obra y dejas de pecar. Si tú verdaderamente conoces a Cristo. No como Job, de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes. Mas ahora mis ojos te ven. Por eso, la fuerza del creyente no depende de su armadura, sino depende de quién representa. Eso dice Filipenses 4:13. Leámoslo otra vez. Filipenses 4:13 dice, para todo me siento con fuerzas, gracias al que me fortalece. ¿Quién fortalece al apóstol? Cristo. Así que el fortalecerte en tu Señor para poderte investir es porque los creyentes han quebrantado el poder de Satanás y la guerra ha sido ganada por medio de la cruz y la resurrección de Cristo. Pero tú tienes que entenderlo. Tú no lo puedes entender tratando de jugar al cristiano. No. Tú tienes que entender que a través de la obra de la cruz hay poder en el nombre de Jesús. Y yo dije, hay poder en el nombre de Jesús para destruir todo poder del pecado y de la muerte. Por eso el creyente, mientras viva en la tierra, se va a enfrentar contra batallas, se va a enfrentar contra la tentación, pero el poder del Señor, la fortaleza en su espíritu y la fuerza de la verdad bíblica son las que te dan la victoria. No es tu armadura, es a quien tú representas. Por eso el apóstol le habla a creyentes verdaderos. Él los describe en los capítulos 6 del 1 al 3. Quienes viven una vida controlada por el Espíritu. Controlada por el Espíritu. Porque recuerda que en Efesios capítulo 4 del 1 al 32, el apóstol habla de esa unidad que hay en el creyente y el Espíritu Santo. Así que tú puedes estar seguro que te puedes encontrar en medio de una guerra espiritual. Sí, tú puedes estar en una batalla feroz, pero ya obtuviste la victoria, porque la armadura que viene de la fuente del Señor te da el poder, pero tú sabes usarla. ¿Tú estás preparado? Pablo termina esta carta con una advertencia sobre esa guerra e instrucciones acerca de cómo ganarla.
Pero el Señor suministra a sus santos una armadura suficiente para combatir y frustrar al adversario. Por eso no es que tú digas, me pongo la armadura. No. Reconoce que si estás bajo la autoridad, estás metido en el Señor, estás sumergido en Él, pues esa coraza tiene un efecto. Un efecto. Por eso el apóstol en Efesios capítulo 6 de 10 a 13 establece cómo brevemente las verdades básicas en cuanto a una preparación espiritual es necesaria del creyente, así como las verdades acerca de su enemigo, su batalla y la victoria sobre el enemigo. Son 6 artículos, más o menos, que contiene la armadura espiritual que Dios equipa a sus hijos para resistir y triunfar. Para resistir y triunfar. No vas a estar solo en una guerra. Pareciera. No vas a estar solo. Porque quien te equipa está contigo. Quien te llena está contigo. Quien te da el poder está contigo. Por eso vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta hora que tome control de tu mente y que te haga entender que tú debes fortalecerte en Él y en el poder de su fuerza. Padre Celestial, vengo ante ti con acción de gracias. Y vengo, Padre, para que tú tomes a cada persona en esta hora que me ve. Y cada persona pueda entender que la fortaleza, el cimiento de su vida está en ti. No es algo que tú mandas a la persona a mansalva. O lo envías para ver qué hace. No. Tú lo envías equipado. Pero si yo no tengo el pleno conocimiento, no tengo la claridad de lo que hay en mí, pues iré y seré derrotado. Porque pasa lo mismo que un agente de policía que representa una nación y que el enemigo o los adversarios del gobierno lo ven como nada, no respetan su autoridad y intimidan contra él, le atacan, pero si él no sabe defenderse, va a morir. Así hay tanto creyente, Dios mío, que está muerto espiritualmente, que no ha logrado entender el poder que hay en ti. El saber que tú nos haces más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, nos salvó, nos libró del poder de las tinieblas y destruyó hace muchos años a Satanás. Solamente queremos lo fácil a veces, Señor. Solo queremos saltarnos algunos aspectos. Vivir como sea, pero tener la coraza. Vivir como se nos crea, pero tener la coraza. Y engañarnos en nuestra propia mente que todo está bien, que todo va bien, que nada pasará. Pero Dios mío, Señor, no es así. Viene un ataque del maligno y a tierra. Y a veces nos preguntamos por qué, Señor. Si tú estabas con nosotros. ¿Por qué, Señor? Si tú eres nuestro escudo. ¿Por qué, Señor? Si tú eres nuestro defensor. ¿Por qué, Señor? Si tú has dicho en tu palabra, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tú no has entendido cómo vivir la vida en Cristo, porque le das lugar a lo que tú piensas y no a la palabra. Y quizás escuchas a alguien hablar y tú dices, muy duro. Ese pastor es un legalista. Ese señor es un hombre infundamentado. Es un hombre que siembra el odio. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret se va ese pensamiento de tu vida. Viene la autoridad y el Señor a cambiar tu pensamiento. Viene el Señor en esta hora a transformarte y a decirte, yo te amo, pero deja tu pecado. Yo te amo, porque di mi hijo a morir en la cruz para que salgas de tu pecado.
para que salgas de ese estado de ideología que solamente te está conduciendo al infierno y está rebajando el valor que tú tienes como persona al cometer actos que son en contra de la misma naturaleza. Por eso, Padre, liberta ahora mismo las vidas. Padre, liberta ahora mismo los corazones. Oh, Padre, habla en esta hora su mente. Habla, Señor, a su conciencia. Habla, Señor, en esta hora, oh Padre Celestial, a través de esta palabra, que no nos podemos engañar. No podemos servir a dos señores. No puede emanar de nosotros un agua salada y una dulce. No, Señor. Tú muy claramente en Romanos nos dice que debemos dejar de pecar, pero debemos tenerte en cuenta. Para tenerte en cuenta dejamos el pecado. El pecado nos hace que nosotros lo odiemos cuando te conocemos. Pero si no lo hacemos, la ira de Dios vendrá desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que retienen con verdad la verdad del Evangelio. Padre, háblales, toca los espíritus de Dios. Mira cuántas personas han aclamado y han pedido oración por su enfermedad. Enviamos tu palabra, enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de libertad. Enviamos palabra para que ahora mismo cada parte afectada del cuerpo comience una regeneración. Cada parte afectada del cuerpo comience una regeneración y vuelva a su estado original en el nombre de Jesús de Nazaret. Envío tu palabra, envío, Señor, tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra es la creadora del cielo y de la tierra. Enséñanos, Señor, qué es estar cimentados y fortalecidos en ti. Enséñanos, Señor, qué es vivir bajo tu sombra. Enséñanos, Señor, qué es vivir bajo tu dirección y no ponernos en prejuicio, ponernos en preconceptos que nos están conduciendo al infierno, pero no a la salvación. Oh Padre Celestial, yo clamo por miles y miles de personas que en esta hora me oyen. Yo te pido que tu Santo Espíritu convenza de pecado y de justicia. De pecado por cuanto no han recibido a Jesús como su Señor. Tienen un concepto, tienen un conocimiento, pero todo concepto y conocimiento alejado de la verdad que eres tú, alejado del propósito de estar sumergido en ti, de estar en ti, no es más sino una mentira. Y esa verdad se viste de mentira. Y esa mentira se viste de verdad para engañar, aún si fuere posible, a los escogidos. Tú nos amas. Por eso tú quieres que volvamos nuestros ojos a ti. Tú nos creaste. Tú nos hiciste conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. No venimos de la evolución, o si no la evolución seguiría su curso normal a través de miles y miles de años. Así como vemos que las plantas nacen de la semilla, que los animales vienen de su especie y el hombre viene de una mujer. Así, Señor, podamos entender que son principios inviolables, inamovibles. Pero a veces queremos cambiar tu verdad, tus principios por la mentira y engañándonos, haciendo creer a los demás que sí se puede cuando estamos alejados de ti. Y nos pasa lo mismo que Nicodemo. Podemos tener los títulos y pertenecer al Sanedrín, pertenecer a la Vox Populi, pertenecer a lo más pero solamente un conocimiento sesgado, entenebrecido. Por eso abre los ojos, Señor, de las personas que me ven. Abre sus oídos para que entiendan y comprendan que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es salvación, que el Evangelio trae libertad, que el Evangelio cambia vidas, cambia corazones, cambia aún el curso de la historia. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder para controlar toda hueste de maldad. Hay poder para controlar todo espíritu de las tinieblas. Hay poder para controlar todo lo que se oponga y lo que quiera, Señor, desviarnos de tu palabra y de tu voluntad. Clamamos a ti, Señor, porque tú eres fiel y verdadero.
porque tú venciste para hacernos vencedores. Tú exhibiste al diablo y su poder y nos has dado la autoridad. Y tú nos amas, pero no amas mi condición. El hijo pródigo necesitaba dejar el mundo y su comilona de algarrobas, que era lo que podía comer y que el mundo le ofrecía y que era el alimento de los cerdos. Pero él tuvo que dejar su condición de mendigo. Él tuvo que dejar el lugar de alimentar a los cerdos. Recordarse que en la casa de su padre hay siervos. Hay personas que se encargan de oficios. Y él aspiraba solo a ser uno de ellos. Y dejó su mentalidad. Abandonó su lugar. Dejó las porquerizas. Dejó aquel lugar de cerdos. Y corrió a casa de su padre. Y él, mientras corría, él iba pensando qué decirle. Él iba pensando cómo justificarse. Él iba pensando qué decir. Pero el padre no lo deja hablar, lo abraza y le dice: mi hijo perdido lo he encontrado. Pónganle el mejor traje, pónganle el mejor anillo, porque el que está muerto ha vivido. Hoy Dios te recibe con los brazos abiertos. Hoy Él te dice: ven, mi hijo perdido ha vuelto. Póngale el mejor traje y póngale el anillo, la autoridad. Y esa autoridad es la que te da para sujetar todo espíritu contrario a las tinieblas. Esa autoridad es la que te da el poder para aún predicar sin fuerzas. Esa autoridad te da el poder para decirle a otros: hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada podrá contra nosotros, porque hay poder en su nombre. Padre, toma cada vida. Padre, toma cada corazón. Sella esta palabra. Que cada persona que me escuche sienta tu presencia. No por lo que soy, sino por lo que eres tú. Porque tomo de la fuente que eres tú. Tomo de la fuente que eres tú. Tomo de la fuente que eres tú. Y lo llevo a ellos, Señor. Tomo de la fuente que eres tú y lo llevo a ellos. Para traer libertad. Para traer libertad. Mira esos pensamientos que hay en muchas personas. De solo ocuparse de lo propio suyo. Aún causando daño a los demás. Pero se autojustifican y justifican porque están actuando en derecho. Porque están actuando en la verdad. Pero ¿qué verdad hay? Tu palabra nos enseña, Señor, que aún debemos perdonar 70 veces 7 una misma ofensa. Con esto estás diciendo que una misma cosa se debe perdonar siempre. Pero debe haber un cambio. Debe haber una regeneración. Debe haber un propósito. Y el propósito aún es enseñar a otra persona. Aún el propósito es sacarla de su error si lo está. En amor, en autoridad. No quedarse ahí callado y quieto, no. Padre, glorifícate, Jesús. Padre, te doy a ti la gloria y espero, Señor, que este programa sea de bendición para miles y miles y miles de personas y que quien lo escuche, Señor, sienta tu presencia, sienta tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por lo que usted ha hecho, por este ministerio. Compártelo. Haz que este programa llegue a otros que necesitan salir de las tinieblas a la luz admirable que hay en la persona de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.